confirmase que todo el mundo la está viendo. Bueno, os quería contar... Sí. Vale, gracias. Pues que estoy trabajando estos días, entrando más cosas en la web radioafición.biz, que me patrocina Astroradio, y en la que voy entrando más artículos que había escrito hace tiempo. Lo malo es que el tiempo pasa y cuando los vuelves a leer me gustan menos y cambio cosas. O sea que voy muy lento en subir más cosas a la página de esta radioafición.biz. Pero bueno, con el tiempo de una caña, ya de momento me parece que hay unos 21 artículos ahí entrados y pronto meteré 10 más. Bueno, pues si estáis preparados, vamos a meternos con el lío de los balones y vamos a por ellos. Venga. Bueno, ya sabéis que la gran solución para la conexión de los transmisores con las antenas, la gran solución que encontraron mecánica para resolver los problemas que presentaba la instalación de cables paralelos y de cintas paralelas y todos sus inconvenientes, fue el cable coaxial, ¿no? Formado por una maravillosa malla, que puede ser de cobre, pero que también hay algunos que son de aluminio, con un dieléctrico intermedio y un conductor vivo. Esto tiene enormes ventajas. El coaxial no tiene problemas de instalación, permite realizar codos y ángulos bastante agudos sin problemas, no se afecta por la lluvia, ni por el hielo, ni la nieve, un problema que tenían las cintas y las líneas paralelas por los problemas de viento que con facilidad podían llegar a cruzarlas. También se puede pasar por agujeros sellados, no se afecta por elementos metálicos, puede sujetarse fácilmente a mástiles y paredes, en fin, es una maravilla, pero tiene algún inconveniente, ¿no? El inconveniente principal del coaxial es que es asimétrico. El conductor de ida y el de vuelta no son iguales, uno va por fuera, el otro va por dentro, y a veces se comporta como si tuviera 3 cables en lugar de 2, el vivo y la malla. Y podemos decir que tiene el interior de la malla y el exterior de la malla se comportan como cables distintos, aunque eso no es del todo cierto, como luego os explicaré. Es una afirmación un poco tramposa. ¿Hay antenas asimétricas? Pues no, porque si las alimentáramos con cables paralelos descubriríamos que normalmente las antenas, por muy asimétricas que sean, en un lado y en el otro, la corriente que entra y sale normalmente es la misma. Si están alimentadas por cables paralelos, acostumbran a ser siempre las corrientes de un hilo igual a la opuesta. Sin embargo, en los cables coaxiales tenemos un fenómeno muy especial que se llama el efecto pelicular o skin, que podemos explicar aquí. Resulta que si esto es un conductor, este círculo máximo, con las letras ABCD, resulta que toda la sección del conductor no conduce igual las corrientes alternas de radiofrecuencia. El campo magnético es máximo en el centro del conductor. ¿Por qué? Pues porque si miramos el filetito A, el filetito D, el filetito C y el filetito B, vemos que sus campos magnéticos, que normalmente girarían en el sentido de las agujas del reloj si la corriente fuese hacia la pantalla, se suman en el centro. Por tanto, es más fuerte el campo magnético y el flujo magnético en el centro que en las siguientes secciones, si lo dividiéramos en secciones, en las siguientes capas. Eso hace que la reactancia inductiva sea máxima en el centro del conductor y la corriente de radiofrecuencia pase o intente pasar más fácilmente por la periferia que por el centro. Eso hace que disminuya la sección útil conductora del conductor, que es uno de los elementos que nos define la resistencia. La resistencia es directamente proporcional a la superficie, a la sección del conductor, pero en este caso la sección se ha reducido enormemente. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues podríamos decir que en radiofrecuencia, lo estaba pensando, podría haber puesto una diapositiva, pero se me ha ocurrido más tarde y ya no la he puesto. Por ejemplo, en una antena de cable para 20 metros, que tiene pues 10 metros de cable, puede tener una resistencia óhmica hecha con cable, ¿no?, de 1/10 de ohmio, fácilmente. 20 metros de cable son muchos metros.
Y en radiofrecuencia, en 20 metros, pues fácilmente puede tener 10 veces esa resistencia, un 1%, un ohmio. Ahora, si lo comparamos el ohmio, que sería una resistencia de pérdidas, porque evidentemente es una resistencia que se convierte en calor. La comparamos con los 50 ohmios de la resistencia a radiación de un dipolo de media onda, pues resulta que representa unas pérdidas de 1 frente a 50, eso es un 2%. Por tanto, la antena tiene una efectividad, una eficiencia del 98%, una eficiencia considerable. Bueno, eso aumenta con la frecuencia. Por tanto, si nos vamos a 144, pues podríamos encontrarnos con que esta resistencia fuese muy alta. Pero bueno, resulta que, claro, en 144 la antena tendrá solo un metro de cable, si le hiciéramos con cable, que normalmente lo haremos con algo mejor. Pongamos que ese cable pues tiene una centésima de ohmio, porque es muy cortito. Bueno, pues si en 144 tiene 10 veces la reactancia en 14 megaciclos, pues eso será también multiplicado por 100, un ohmio de pérdidas. También frente a la resistencia de 50 ohmios de radiación del dipolo, pues también tendrá el mismo rendimiento, 98%. Con lo cual, nos encontramos que la eficiencia de las antenas que nosotros normalmente manejamos, la mayoría, es altísimo, un 98%. Con lo cual, es prácticamente la directividad y la ganancia son prácticamente iguales, porque no vale la pena tener en cuenta ese 2%. O sea que todo lo que nos concentra en directividad lo obtenemos en ganancia. Bueno, pues este es un inciso que no he documentado gráficamente, pero que os gustará tener en cuenta, ¿no? Veamos el coaxial. ¿Por qué se comporta como si tuviera 3 cables? Puede ocurrir que la conexión de la malla con la antena sea directa con una de las ramas de la antena, y en ese caso puede haber, aparte de la resonancia de punta a punta de la onda radioeléctrica que intenta mover a los electrones de punta a punta y que vuelven rebotados siguiendo el ritmo de la onda electromagnética, pues puede ocurrir que la línea coaxial tenga una longitud que se sume a la de la antena, dijéramos, a esta rama de la antena, y se ponga a resonar en otra frecuencia y tenga otro componente de radiofrecuencia distinto, y aparece una corriente C distinta que hace que las dos corrientes A y B no sean iguales. Y esta corriente C tiende a pasearse hasta nuestro transmisor. De forma que aquí vemos muy claro que si no hay, esto es un soporte y no es un balón, lo que luego hablaremos, para impedir este hecho, hay una resonancia aquí y puede que tengamos otra resonancia aquí, con lo cual aparece una radiofrecuencia circulando que si aquí hubiera algún sistema digital, pues podría afectar a la conexión USB, afecta al micrófono, que puede ser que distorsione porque le entra una tensión de radiofrecuencia, porque es una punta, dijéramos, de esta otra antena, una de las puntas es el micro, puede ser que salte la conexión USB, distorsione nuestra transmisión, que la ROE que está leyendo el medidor de ROE no sea la correcta, porque no solo está midiendo una composición de las dos corrientes de radiofrecuencia que puede haber, la de interior del cable y una exterior. El lado conectado directamente a la malla del coaxial nos da una resonancia suplementaria. Repasemos los efectos, que aquí los tengo muy bien. Micrófono con radiofrecuencia que quema el bigote, cuando los micrófonos tenían algo metálico. Al tocar el manipulador se nota la radiofrecuencia y nos podemos quemar. Nuestra modulación puede distorsionar. La radiofrecuencia radiada en el interior de la estación perturba y se cuelgan las conexiones USB al ordenador. Al mismo tiempo, hemos de pensar que estos efectos se producen también en recepción. Tenemos una antena receptora interior que capta ruido cercano y, por tanto, todo el ruido que transportan nuestros dispositivos radioeléctricos que hay a nuestro alrededor. Es un pésimo negocio. Pero ahora tengo aquí puesto un aviso de deciros lo siguiente. Después de haberos vendido lo del efecto Skinny, que por encima de la malla corre una corriente diferente, hay que tener en cuenta que esto
es algo que nos funciona como modelo mental, la idea de los tres conductores. En el fondo, como sabéis, realmente solo hay dos conductores. La corriente parásita exterior no pasa exactamente por la superficie de la malla, sino que pasa por toda la superficie de todos los hilitos de esa malla, porque solamente es una corriente independiente. Pero nos va muy bien, y por eso afirmamos lo de los tres hilos, porque es un modelo mental. Nosotros utilizamos modelos para reproducir la realidad, modelos que nos sean cómodos de manejar. Y esto nos ayuda a comprender y manejar esta corriente parásita muchísimo mejor al pensar que pasa por el exterior de la malla y por el interior de la malla pasa una corriente igual de sentido contrario a la del conductor vivo. Pero no dejéis de pensar que es una finción mental. ¿Cómo lo cargamos esto? Pues con un simetrizador, un balun simetrizador, es la palabra. De balance and balance se deriva la palabra balun y resuelve el problema de la simetría común. Lo que hace el balun es obligar a que las corrientes interior y exterior son exactamente iguales. Eliminamos cualquier corriente de radiofrecuencia que intente pasar por el exterior de la malla. Segunda función del balun, pues adaptar impedancias a 50 ohmios, porque nuestros transmisores, nuestras líneas de transmisión están optimizadas para 50 ohmios, porque ya os expliqué el otro día que las líneas de transmisión tienen la máxima capacidad de transporte de energía para una impedancia característica de 50 ohmios. Recordemos que era porque la máxima tensión de ruptura se producía con 60 ohmios de impedancia característica, pasa por un máximo. La función y también la disipación del cable pasa por un máximo para 40 ohmios. Y los fabricantes decidieron hacer cables de transmisión de 50 ohmios, mientras que para recepción, por eso se montaban todos los cables de recepción de televisión con cable 75, porque las pérdidas pasan por un mínimo cuando la impedancia del cable es de 75 ohmios. Bueno, pues gracias a eso podemos convertir impedancias con un balun adaptador de impedancias de 600 o 450 con un balun 9:1. Entre 300 y 200 utilizamos balones de 4:1, de 100 ohmios, que podrían ser, por ejemplo, las cúbicas, a 50 con un balun 2:1, y de 50 a 50 ohmios utilizamos los balun como simetrizadores solamente. Los demás baluns pueden hacer la doble función, de adaptar impedancias y simetrizar también el coaxial. Y también el balun de 2:1 lo podemos utilizar a la inversa y adaptar antenas de 25 ohmios. El problema es que a veces se nos puede presentar en Yagis, cuyos elementos, el director o el reflector, están muy próximos al elemento excitado. Veamos ya el balun más típico, el de toda la vida, que se llamaba, el inventor o el diseñador fue W2AU y siempre se ha conocido como balun de tensión 1:1. ¿Por qué es un balun de tensión? Porque compara las dos corrientes, la que va a un brazo y la que va a otro, y tiene un tercer devanado intermedio que si detecta que por el lado de la malla hay una corriente superior o diferente, induce en el central una tensión correctora, forzando a que por el interior funcione y se iguale la corriente intenta circular por el exterior de la malla. Tiene 3 bobinados idénticos y el devanado central se detecta si la intensidad de A no es igual a la B y la corrige. Tiene una gran ventaja muy interesante sobre los choques de radiofrecuencia o balunes de corriente, y es que conecta el vivo y la malla y por tanto resuelve cualquier problema que se pudiera producir de acumulación de estática en el vivo, en una rama conectada al vivo. Ese problema lo resuelve porque la descarga de la estática de esta rama la descarga a través de la malla coaxial, que normalmente en el equipo tiene alguna conexión a masa en la fuente de alimentación a través de la corriente eléctrica, a la masa de protección eléctrica. Por tanto, nos resuelve el problema de la carga estática, lo cual es interesante. Si queremos convertir a 200 ohmios, tenemos también un balón de tensión que puede ser o no simetrizador,
pero que tiene dos circuitos en serie. Es un autotransformador, dijéramos, en que se conecta el cable coaxial a la mitad del devanado y la tensión se dobla. Al doblarse la tensión, la impedancia queda multiplicada por 4 y ya tenemos una adaptación a 200 ohmios, 4 por 50. Hay que tener presente que este balun tiene que tener la malla del coaxial, tiene que estar conectada al punto central entre los dos devanados. Si estuviera al revés, si la malla estuviera conectada directamente a una de las ramas de la antena, no sería simetrizador. Pero así está obligado a que normalmente cualquier corriente que intente por la malla se transmite, de alguna forma se equilibra, dijéramos, la corriente que circula por los dos hilos, puesto que están conectados a un circuito cerrado. Después tenemos también un balón de tensión 9-1, en que simplemente se triplican los devanados y al triplicarlo es como un autotransformador del triple D, que triplica la tensión, se consigue una multiplicación de impedancias con el cuadrado de la multiplicación de tensión y que es de 9-1 y se consiguen los 450 ohmios. Eso está muy bien, se pueden comprar, es más fácil comprarlos que hacerlos. Los precios no son muy caros, o sea que están al alcance de todo el mundo, pero se pueden hacer con cable coaxial. O también podemos hacer cosas más sencillas. Por ejemplo, un UNS, choques o balones de corriente. Simplemente son bloqueadores de la corriente que intenta pasar por el exterior del coaxial. Estos tenemos el MFJ 915, los más baratos que hay de MFJ, que lleva dos conectores S239, que son las hembras de los conectores PL o conectores UHF, como los llaman aquí, aunque no funcionan para UHF. Y el MFJ 918 también es igual, pero me parece que es el que tiene orejas y que sirve como centro de soporte para un dipolo. Pero en su interior también hay el mismo sistema de balones de ferrita, pero con un solo conector y dos orejitas. Impide las corrientes de radiofrecuencia por el exterior del coaxial. Otro modelo que tenemos aquí. Este es un modelo que consiste en un cable coaxial, se pasa por un toroide de ferrita, en un sentido, la mitad del devanado y otras vueltas en el sentido contrario. ¿Por qué se divide en dos mitades? Pues porque se cancelan los flujos que pudieran pasar por el exterior del coaxial y al cancelarse se evita que se pueda llegar a saturar y producir algún efecto de armónicos y cosas extrañas. Por tanto, es un choque muy bien resuelto con dos devanados en oposición para cancelar, reducir el flujo en el interior del toroide y conseguir reducir así. ¿Qué inconveniente tiene? Bueno, pues hay que hacerlo con cable muy fino y normalmente se hacen con cable de teflón, de aislante de teflón, que aguanta bastante, pero bueno, solo se puede utilizar para balones de 100-200 vatios. Normalmente esto va metido dentro de una cajita y yo compré uno una vez y tengo uno y exactamente el interior es como está aquí descrito. Por cierto, me llevaban por el camino de la amargura porque fallaban las soldaduras, lo más inesperado. No va, ¿qué pasa aquí? Todo se vuelve loco. Y no descubría por qué hasta me decidí a abrirlo y descubrir que una conexión defectuosa, de esas que normalmente no hay, pero algunas veces aparecen, pues se soltaba el hilo de la masa. Increíble. Devanado, partido y opuesto para evitar esto ya os lo he contado. También se puede hacer un choque con el propio coaxial y ya desde los tiempos de los años 50 ya las antenas Mosley te las vendían y te recomendaban que pusieses el choque de radiofrecuencia de 6 vueltas de cable coaxial con un diámetro de 20 centímetros de diámetro. Lo que pasa es que, claro, esto está muy bien para 14 megaciclos porque la antena Mosley era para tribanda, 14, 15 y 10 metros, pero si lo intentamos hacer para 40 metros tenemos que duplicar la impedancia y nos encontramos con que han de ser 12 vueltas. Si estamos utilizando cable RG213,
Ya me veréis lo que llegan a pesar 12 vueltas o sea, y además consumen 7,5 metros de cable. No está nada mal. Y si lo intentamos para 80 metros, tendríamos que poner, para conseguir la misma impedancia, conseguiríamos 24 vueltas. 24 vueltas de RG213 son 15 metros de cable. Bueno, pues si hay algún optimista que se atreve a hacerlo, que lo haga, pero el peso que va a colgar ahí del coaxial le va a desjeringar el conector y, no sé, lo tiene que sujetar todo muy bien. Si sujeta todo muy bien, hay mucha capacidad entre espiras. En fin, yo creo que se puede utilizar para más de 14 megaciclos. E incluso he visto muchos fabricantes que lo utilizan ante 3 o 4 espiras en antenas de 144, pero nada más. No es práctico. Y lo que sí es práctico es hacer balones coaxiales simetrizadores monobandas, buenos, bonitos y baratos. Y además, por ejemplo, aquí tenéis un simetrizador perfecto que balancea los 50 ohmios, los convierte en 50 ohmios con un truco que es el siguiente. Por aquí tenemos un cuarto de onda eléctrico, quiere decir multiplicado y reducido por el factor de velocidad, que normalmente en los cables de polietileno es 0,66, en el RG58, RG59 y en el RG... Los que son de FOAM acostumbran a tener un factor de velocidad de 0,80. Y veréis lo siguiente. La antena, si tiene 50 ohmios, cada cable está viendo 25. Y con las mallas conectadas aquí entre sí. Están viendo 25 ohmios. Estos 25 ohmios, si una de las líneas tiene un cuarto de longitud eléctrica, actúa de transformador y los 25 los convierte en 100. La otra línea, en vez de un cuarto, tiene 3 cuartos, que también hace la misma función transformadora y elevan los 25 ohmios con 50 intermedios, os eleva a 100. 100 y 100 en paralelo se convierten en 50, ya se puede poner una línea de longitud que se quiera. Aquí tenéis un balón bueno, bonito, barato, que el único problema que tiene es que es monobanda. 50 ohmios y tenemos un serie y aquí un paralelo. Mira, me he olvidado de poner la palabra paralelo aquí, pero ya veis que es bueno, bonito y barato. Un poco grande para... Esto está muy bien para 144, para 432, para 6 metros, pero cuando bajamos a 40 y 80, pues un cuarto de longitud de onda, pues ya, por ejemplo, en 40 metros, un cuarto serían 6,60 metros. Pues ya abulta mucho, ¿no? Ya la cosa empieza a ser un poco complicada. De todas maneras, podemos hacer balones simetrizadores monobanda, 2 a 1 o 1 a 2, según el sentido en que los conectemos, utilizando en vez de como transformador cable de 75 ohmios en los dos lados, en vez de ser de 50. ¿Qué ocurre aquí? Pues entonces una antena con 100 ohmios de impedancia, con dos mitades ven cada una 50 ohmios, con cable 75 intercalado con un cuarto de longitud de onda por el factor de velocidad se convierten en 100. Lo mismo pasa con el otro, 50, 75 se convierten en 100, 100 y 100 en paralelo se convierten en 50. Y aquí ya podemos poner la longitud que queramos de cable de 50. Pues 100 ohmios adaptados a 50 o al revés. Esto es interesante para antenas de... Puede haber deltas. Las deltas normalmente, si no la utilizamos como multibanda, pues porque la hemos hecho para 160 o para... y tiene cerca de 200 ohmios, pues... bueno, no sé si tantos, más bien es de 100, pero bueno. Ahora no se me ocurre ninguna antena de 200, pero en este momento, bueno, pues una window alimentada fuera del centro, pues podría tener 200 ohmios en el punto que hemos seleccionado. Pues haríamos este adaptador, se podría hacer este adaptador con coaxial. Normalmente también se utiliza más para antenas de VHF por la facilidad y por las dimensiones, ¿no? Ah, pero me he cambiado de pantalla. Estoy aquí en el... No, en el 1.4 o 4.1. Sin querer, me he ido de pantalla. El balón simetrizador monobanda 4.1 es más complicado de explicar, pero los 200 ohmios
¿Qué decía yo que algo no encajaba? Estaba hablando de los de 100 y me encontraba con los de 200. Resulta que cada cable ve 100 ohmios, ¿no? Entonces, en este punto de aquí, justamente, hay un cable de 100 ohmios que se transmiten por una línea de media longitud de onda eléctrica que traslada exactamente la mitad de lo que ve en esta antena, que son la mitad de 200 son 100, los traslada aquí, y aquí hay 100 ohmios en paralelo con otros 100 ohmios que son la otra mitad de la antena. Aquí hay la mitad de 100 ohmios, otra vez se me ha cambiado, entre la malla y el vivo, y entre la malla y la antena, y uno de los lados de la antena. Entonces, estos 100 ohmios más estos 100 ohmios que llegan por aquí, en paralelo dan los 50 ohmios y ya podemos poner la longitud de coaxial que queramos. Este es el balón simetrizador monobanda que reproduce, que multiplica por 4 la tensión o la reduce por 4, ahí la impedancia, y reduce por 4 la impedancia. También podemos utilizar, que ya lo vimos el jueves pasado, adaptadores de impedancia realizados con líneas de transmisión de cuarto de onda, pero que no son balones simetrizadores, sino que son balones adaptadores de impedancia. No son balones, son unes transformadores de impedancia simplemente. Por lo menos estos tres. Estos dos ya la cosa empieza a ser más balanceada, como podéis ver. Para pasar de 50 a 12,5, pues utilizamos una línea de lambda cuartos intermedia de 25 ohmios, obtenida con dos cables de 50 en paralelo. Aquí lo mismo, dos cables de 75 en paralelo nos permiten convertir 50 en 25. Si es un cable de 75, nos permite adaptar 100 a 50 ohmios. Si son dos cables de 75 en serie, con los dos vivos, sin utilizar las mallas, que sí que están conectadas, nos permite transformar 450 ohmios, porque este cable será de 150, nos permite transformarlo en 50. Y el de 200, utilizando dos cables en serie de 50 ohmios, de un cuarto de longitud de onda. Bueno, pues ahora os quería enseñar la fabricación de los balones de relación 1 a 1, porque estas imágenes me han gustado muchísimo. Las encontré y veréis, es el conector para el cable coaxial, los tres hilos devanados, este es el balón de relación 1 a 1 de tensión, que no se me cambie, y aquí vemos una forma conectada al brazo derecho del dipolo y la otra al brazo izquierdo del dipolo. Y si lo desplegamos, se ve clarísimamente que entramos con el cable coaxial y la malla a este centro y el vivo a este extremo, y salimos hacia la antena derecha y hacia la antena izquierda por estos tres ramales. Todos se añaden sus tensiones en serie con las conexiones que se realizan aquí. Y fijaros bien en que la malla, o sea, del conector, el conectado de la malla, tiene que estar conectado aquí, al centro. Si está puesto al revés, no sería simetrizador. Otra vez se me ha ido. No sería simetrizador. Por tanto, hay que ir con cuidado y comprobar cuando se hace un balón de este tipo con un toroide. Estas imágenes son de Yankee 5 RM, pues que las conexiones no se hagan mal. Pero vayamos al balón de relación 4-1, que también hemos comentado antes. Son dos bobinados que suman su tensión en serie, multiplica la impedancia por 4 porque me multiplica la tensión por 2. También aquí están las conexiones, y si las desplegamos, vemos también que hay que ir con cuidado de que hemos de conectar la malla al punto de unión de los dos bobinados, aquí también se ve, al punto de unión de los dos bobinados, y el vivo puede ir directamente a una antena, pero la malla no, tiene que ir al centro de los dos. Y se monta al revés y se piensa, no tiene importancia, pues resulta que no será simetrizador. O sea que al fabricarlos hay que ir con mucho cuidado. Aquí tenemos dos versiones del balón 9 a 1. Aquí tenemos el balón 9 a 1 que serviría para una antena de hilo largo. ¿Por qué? Porque se supone que un hilo largo
solo lo montamos en contraposición. Ahí, perdón, se me ha ido la imagen. Estoy moviendo esto al mover el puntero para enseñaros. Para un hilo largo se supone que el hilo largo va contra una tierra de verdad, porque si no hay una tierra de verdad, esto no funciona bien como hilo largo, porque necesitamos como contraantena de un hilo largo, la mejor contraantena que vamos a hacer, porque además se supone que la vamos a utilizar para distintas bandas, con un acoplador, necesitamos que haya una auténtica tierra en el otro extremo. Para eso, ¿qué pasa? El lado del coaxial está conectado a tierra porque de una tierra auténtica no pueden salir corrientes de radiofrecuencia parásitas por el exterior del coaxial si la tierra es auténtica. Si la tierra fuesen radiales, entonces no es la misma historia. Los radiales sí pueden dar rebotes, señales de radiofrecuencia combinados con la longitud del coaxial. Esto nos serviría para antenas con contraantena con radiales. Fijaros aquí que la Tierra está conectada a la malla del coaxial y el vivo. Hola. Entonces, aquí se ve desplegado. Tenemos que tener la misma precaución. La malla del coaxial ha de estar conectada a este lado. Hay alguien que ha abierto su micrófono y cuando no le correspondía. Pero en fin. Alguien se ha olvidado de apagar su micro. Entonces, este balun no es simetrizador, tal como lo tenemos, pero se puede hacer simetrizador. Si lo hacemos, por ejemplo, para adaptar una antena Z-wire. Una Z-wire es una pseudo ENFET que tiene un trozo de contraantena y una longitud no demasiado resonante, que de 13 y 26 metros me parece que las venden. La de 26 metros es fácilmente adaptable con un balun y una antena y un acoplador sin problemas, pero hay que tener en cuenta que para que sea simetrizadora, el balun 9A1 tiene que estar hecho al revés, de forma que la malla, aquí se ve muy claro, la malla vaya a parar a la conexión entre dos devanados, no vaya a parar al extremo y sea el vivo el que va al extremo. Y en cambio, aquí se cambian las conexiones para que sea el vivo el que llegue a un extremo de la antena y en cambio el vivo sea exacto el que venga y la otra rama de la antena vaya a una unión finalmente del rojo que llegará al azul y llegará al verde donde está conectada realmente la malla del coaxial. Entonces este balun, tal como se ve aquí desplegado, sí que es simetrizador y no necesitamos añadir otro balun o choque para la antena pseudo-ENFET, porque si no, si está hecho al revés interiormente, nos encontraremos con la sorpresa de que tenemos radiofrecuencia posiblemente en el... Ese es el problema de los baluns 9.1, que pueden ser, las conexiones pueden estar hechas de las dos formas y habría que comprobar en el interior cuál es la buena. Y bien, pues veamos una pregunta clave. ¿Necesitan balun simetrizador las verticales? Sí, todas las que son dipolos y que no están conectadas a una toma de tierra o a una tierra natural automática, continua, porque se comportan como una contraantena. Como toda contraantena, circula radiofrecuencia, aunque circula iguales y opuestas y no radian los radiales, pero si circula y esta radiofrecuencia podría resonar en otra frecuencia con la longitud del cable coaxial y producirnos problemas. O sea que la mayoría de verticales tienen que tener algún balun simetrizador, si no lo llevan incorporado. Y si no, tendremos que poner un choque para asegurarnos. ¿Necesitan balun los monopolos con plano de tierra natural? Pues no. No, porque la malla está conectada a una tierra natural, una tierra conductora que se supone perfecta, aunque eso es muy discutible. Y ya vimos el otro día que la resistencia de tierra es una resistencia de pérdidas brutal y que puede ser que estemos transmitiendo con una resistencia de pérdidas en tierra de 50, 60 ohmios con una sola pica clavada
y que allí se nos quede el 80% de la potencia radiada por esta antena. Y una lástima, ¿no? Porque creemos que con una pica clavada en tierra es suficiente y eso es penoso. No. Hacen falta una conductividad muy elevada de la malla con la tierra natural. Pero si eso se cumple, pues no hace falta ningún tipo de valor directamente, porque no puede venir ninguna señal reflejada por el exterior de la malla del coaxial. Solo por el vivo habrán corrientes de radiofrecuencia. Y las opuestas de la malla a la, dijéramos, placa conductora a la tierra natural, que lógicamente no radia, porque todas las corrientes son iguales y opuestas y se anulan mutuamente su radiación en el espacio. Y otro caso más difícil es, ¿necesitan para un simetrizador las antenas de bucle cerrado? Bueno, pues no parece en principio que en un circuito cerrado pueda haber corrientes distintas entre el vivo y la malla. Si no hay corrientes distintas, pues ¿necesita valor? Yo creo que no, pero no estoy seguro al 100%. Además, algún día conseguiré hacer un experimento para comprobarlo. El otro día lo hablábamos con José Alberto y le decía que estaba segurísimo que no, pero hoy no sé por qué estoy menos seguro. José Alberto, lo siento, no estoy tan... Puede que tengas tu razón de que cuando estamos alimentando una sky loop, por ejemplo, un bucle horizontal, o estamos alimentando una cúbica o una delta, puede que necesitemos un choque. No necesitaremos lo que normalmente necesitaremos un adaptador de impedancias, y normalmente ese adaptador de impedancias también será simetrizador, con lo cual se acababa el problema. Pero vayamos a otro caso muy interesante, que no sé si, me parece que sí que lo he puesto. ¿Necesitan valor las antenas de VHF? Bueno, vamos a suponer el caso contrario, que no tienen valor. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Habrá una corriente por el exterior de la malla? Posiblemente. Pero, ¿qué valor puede tener esa corriente? Pensemos que la malla del cable coaxial en una antena para 144 para 2 metros se comporta como un hilo largo. Un hilo largo, como una línea transportadora de hilo largo, acostumbra a tener una impedancia de 450, 500, 600 ohmios. Frente a los 50 ohmios de impedancia interior del cable coaxial, ya vemos que cualquier radiofrecuencia que pueda circular por el exterior de la malla, como mínimo está atenuada en 10 dB, porque 500 o 450 frente a 50, esta corriente como mucho, aunque fuera infinitamente resonante. Aparte de esto, es un hilo largo. Eso quiere decir que va perdiendo energía a medida que se propaga por el cable. Y por tanto, nuestro transmisor, al cabo de 10 longitudes de onda, de 20 metros, no llega a nada. O sea, que no da problemas en los transmisores. Ni siquiera se entera de que hay una radiofrecuencia asimétrica. En la antena, ¿qué pasará? El lóbulo se nos desviará un poquito. ¿Cuánto poquito? Bueno, teniendo en cuenta que será muy poquito, porque como mucho podría ser de menos 10 dB, pues esto se va a desviar 4 o 5 grados. Frente a una apertura de una antena de 144, una buena Yagi, que tenga más o menos 20 grados, buenísima, o más o menos 50, vamos a notar que se ha desviado 5 grados. Bueno, si hacemos rebote lunar, puede que sí. Pero si hacemos rebote lunar, tendremos que agrupar Yagis para conseguir un lóbulo de radiación bien estrechito. Y si agrupamos Yagis, ese problema se multiplica por todas las Yagis. Y entonces ahí sí que tendremos que pensar en que necesitarán algún valor en las antenas de VHF. En las de UHF yo creo que ya no vale la pena ni molestarse en pensarlo, porque ya las longitudes de onda y los hilos la desviación podría ser mínima, pero lo de siempre, si agrupamos Yagis, entonces sí que tendremos que preocuparnos. Aparte de los balloons clásicos, en VHF existe el bazooka, que está aquí en la pantalla. Es un cuarto de onda que puede estar conectado a la malla o directamente conectado al balloon, a la viga metálica que soporta la antena,
si es que el dipolo excitado es un dipolo plegado, que acostumbran a hacer casi todas las Yagis largas, acostumbran a tener un dipolo plegado. ¿Por qué? Pues porque si no la impedancia se baja demasiado. Para conseguir los 50 ohmios necesitan elevar la impedancia y la mayoría recurren a un dipolo plegado con un director bastante junto, con lo cual se puede conectar el centro del dipolo plegado a la viga de la antena, y la viga de la antena conectada fácilmente al lambda cuartos, al tubito encima del coaxial, que hace de U, de alta impedancia. Esto es como un circuito resonante de alta impedancia para la radiofrecuencia que intente circular por el exterior de la malla. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar sobre balones. Ya son las 8 menos cuarto y ya os he dado bastante rollo. Y recordaros que la próxima sesión se ha trasladado el jueves 7 de enero del 2021 a las 7, entrando en el Zoom a las 18:45, en que hablaremos de las tomas de tierra de radiofrecuencia, de todos los problemas que plantean, de cuáles son los mejores para las verticales, las de seguridad y las defensa contra los rayos. Os daré mi opinión sobre cuál es la mejor defensa contra los rayos. Y eso es todo. Si me queréis preguntar algo, me lo escribís a ure.es, donde lo recibiré sin problemas, porque me lo reenvía. Y si queréis enteraros de más rollos y encontrar incluso los textos correspondientes a estos rollos, los encontraréis en radioficción.biz, en el ABC de las antenas. Y eso es todo. Así que voy cerrando la pantalla si consigo hacerlo, que no sé cómo hacerlo.